Durante décadas, el mundo ha venerado a Ip Man como una leyenda viviente, el gran maestro que entrenó a Bruce Lee, el símbolo del Kung Fu tradicional, el héroe que, según muchas historias, se mantuvo firme ante la ocupación japonesa, resistiendo con honor y valentía. Su figura se ha elevado casi a la categoría de mito, un sabio invencible, un guía espiritual, un guerrero incorruptible. Pero, ¿y si te dijera que la historia real es mucho más compleja? ¿Y si, detrás de esa imagen pulida que tantas películas han mostrado, se escondiera una verdad que pocos se atreven a contar? Hoy, en Protagonistas del Tiempo, no vamos a repetir el relato que ya conoces. Vamos a ir más allá del maestro de Kung Fu, más allá del ídolo. Hoy vamos a desenterrar una faceta oscura, frágil y profundamente humana de Ip Man. Su adicción al opio. Sí, el mismo hombre que enseñó disciplina, equilibrio y autocontrol. Durante años luchó en silencio contra un enemigo interno que lo consumía poco a poco. No fue solo un maestro. También fue un hombre, uno que sufrió, que cayó, que buscó consuelo en una sustancia que, irónicamente, lo alejaba de la paz que tanto predicaba. ¿Esto lo hace menos digno de admiración? ¿O lo hace más real, más cercano, más humano? Este video no es para quienes se conforman con la superficie. No es para quienes necesitan ídolos perfectos. Es para quienes buscan la verdad, aunque duela. Para quienes quieren conocer al verdadero Ip Man, con sus luces. Y también con sus sombras. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es una historia de Kung Fu. Es una historia de lucha interna. Una historia de redención, caída y humanidad. Protagonistas del Tiempo. Ip Man vio la luz en 1893, en Foshan, una ciudad que florecía bajo el esplendor de la tradición y el comercio. Nació en el seno de una familia acomodada, rodeado de lujos y promesas de un destino grandioso. Su infancia fue un jardín dorado, sirvientes atentos, maestros sabios y la oportunidad invaluable de estudiar Wing Chun bajo los mejores maestros. Todo parecía indicar que la vida de Ip Man sería un eterno ascenso hacia la gloria. Durante su adolescencia, Ip Man era la imagen misma del joven prodigio, disciplinado, respetado y admirado en los círculos sociales de Foshan. Sus movimientos en las artes marciales eran poesía en acción, y muchos creyeron ver en él al próximo gran maestro que marcaría generaciones. Pero el destino, cruel y caprichoso,
No respeta las líneas rectas ni las promesas hechas en cuna de oro. Mientras su exterior brillaba con la perfección, dentro de su alma comenzaban a incubarse dudas, temores y una tristeza profunda. El peso de las expectativas, las traiciones silenciosas dentro de su propio círculo y las heridas invisibles de una vida demasiado perfecta empezaban a acumularse como nubes negras. Lo que Ip Man no sabía es que los demonios más peligrosos no vendrían de enemigos externos, ni de rivales poderosos. Vendrían de las traiciones más dolorosas, la pérdida de su fortuna, la humillación pública, el hambre que doblega al más fuerte, y la soledad que convierte al hombre en sombra. Décadas después, el mismo joven que alguna vez caminó con arrogancia por los jardines de Foshan, conocería la amargura de la pobreza extrema, la desesperación de ver a su familia sufrir y el silencio amargo del olvido. Y en ese abismo, lejos del lujo, sería forjado el verdadero Ip Man, no el joven de la riqueza, sino el hombre de la resistencia. No todos los héroes caen en batalla. Algunos mueren lentamente en el olvido de aquellos que una vez los aclamaron. Muchos hoy veneran a Ip Man como un símbolo de fuerza, como el invencible maestro del Wing Chun. Pero pocos conocen al verdadero Ip Man, el hombre que fue despojado de todo, hasta casi perderse a sí mismo. Detrás de cada leyenda hay cicatrices que el tiempo nunca logra borrar. La guerra, la codicia de los hombres y la indiferencia de la historia arrancaron a Ip Man de su trono invisible. La fortuna familiar, amasada durante generaciones, fue devorada por la violencia, como hojas secas en un incendio voraz. En un abrir y cerrar de ojos, pasó de vivir entre sedas y porcelanas a no tener más que el polvo de las calles como testigo de su desgracia. Cada paso por las calles de Foshan era un castigo. Veía a antiguos conocidos, viejos amigos, discípulos, vecinos, que ahora desviaban la mirada para no enfrentar la miseria en la que se había hundido. Sus hijos, que alguna vez corrieron alegres por los jardines de su hogar, miraban ahora a su padre con hambre en los ojos y miedo en el corazón. El hambre no era una sensación pasajera, era una presencia constante, una garra que lo desgarraba desde adentro, día tras día. Hubo noches en las que no comió absolutamente nada. Hubo amaneceres en los que, incapaz de soportar el llanto de su familia, salió a mendigar, con la cabeza gacha, tragándose el orgullo que alguna vez fue su mayor tesoro. La ciudad que antes lo aclamaba como el joven prodigio, ahora lo olvidaba deliberadamente. Ya no era el maestro, era solo otro rostro perdido entre miles de rostros cansados. La enfermedad, la desnutrición y la tristeza profunda comenzaron a devorar su cuerpo. A veces, sus rodillas temblaban tanto por la falta de alimento que apenas podía mantenerse en pie, y aún así, jamás pidió compasión. El dolor más insoportable no fue la pobreza, ni siquiera el hambre, sino la humillación. Saber que había sido grande y ver que el mundo le daba la espalda como si nunca hubiera existido. Sentirse invisible, como un fantasma que deambulaba en una tierra que ya no le pertenecía. Y sin embargo, en el rincón más oscuro de su alma, Ip Man seguía respirando. No como el héroe de leyendas, sino como un ser humano que se niega a desaparecer. Sin testigos, sin aplausos, sin reconocimiento. Porque la verdadera grandeza no se forja en la gloria, sino en el barro del olvido, donde cada latido del corazón es un acto de resistencia silenciosa. Cuando Ip Man huyó a Hong Kong en 1949, escapaba de algo más que del comunismo. Escapaba de un país que ya no tenía lugar para hombres como él. Pero el nuevo mundo al que llegó no era un refugio, era una condena disfrazada de esperanza. El gran maestro, que alguna vez caminó entre nobles y hombres de renombre, se encontró ahora reducido a un simple extranjero, un nadie.
Vagaba por las calles sucias de Hong Kong, con los bolsillos vacíos y el corazón cada vez más pesado. La gente pasaba a su lado sin mirarlo, sin saber o sin importarles que aquel hombre destrozado había sido una leyenda viva en su tierra. Buscar trabajo era humillante. Ofrecer clases de kung fu, casi imposible. ¿Quién querría aprender de un maestro hambriento, vestido con harapos, cuya dignidad se consumía día a día como la cera de una vela olvidada? La pobreza lo golpeó con una brutalidad implacable. Noches sin comida, días sin refugio. Los huesos empezaron a dolerle, no de combate, sino de hambre. Fue entonces cuando el opio apareció en su vida, no como un lujo, ni siquiera como un pasatiempo, sino como un refugio. Un escape barato, inmediato, a una realidad insoportable. En aquellos fumaderos oscuros, Ip Man encontró la única anestesia posible para su alma destrozada. Cada bocanada no era placer, era olvido. Era descanso para un cuerpo cansado de ser despreciado, y para una mente quebrada por el peso de tantos recuerdos hermosos que ya no volverían. Y no estaba solo en esa caída. Muchos otros maestros de Kung Fu, hombres que alguna vez fueron símbolos de honor y fuerza, compartían con él ese infierno silencioso. Se reunían en la sombra, no para hablar de artes marciales, sino para adormecer el dolor que les carcomía el alma y el cuerpo. Cada bocanada de humo era una rendición, una confesión muda de que el mundo había cambiado y que ellos ya no tenían un lugar en él. La adicción era silenciosa, astuta. Primero era un refugio, luego una cadena invisible que los arrastraba cada vez más lejos de quienes habían sido. Ip Man, el prodigio de Foshan, el respetado maestro de Wing Chun, se transformó en una sombra errante, un eco del hombre que alguna vez fue. En las noches más oscuras, quizás, mientras el opio quemaba sus sentidos, Ip Man se preguntaba si el joven lleno de sueños que fue alguna vez realmente había existido, o si todo aquello no había sido más que un hermoso sueño, antes de despertar en la pesadilla de la soledad, la pobreza y el olvido. El opio fue el compañero silencioso y cruel de los últimos años de Ip Man, una sombra invisible que lo abrazaba cada noche y lo corroía lentamente desde dentro. Su salud se deterioró de manera implacable. Sus movimientos, antes ágiles como el viento, comenzaron a tornarse pesados, dolorosos, casi un eco de la gloria que alguna vez encarnó. Cada clase, cada demostración, se volvió un suplicio que desgarraba su cuerpo y su dignidad. A veces, simplemente respirar era una batalla silenciosa que peleaba en soledad. Algunos de sus discípulos lo sabían. Veían su mirada opaca, sus manos temblorosas, el cansancio infinito en sus gestos. Pero el respeto, o tal vez el miedo a quebrar la imagen del maestro, sellaba sus labios. Callaban. Aunque en el fondo, cada uno sentía que estaba presenciando la lenta caída de un gigante. Y sin embargo, aún en la decadencia, su técnica mantenía una pureza casi milagrosa, como si, en lo más profundo de su ser, existiera una chispa incorruptible, una memoria indestructible de lo que significaba ser un verdadero guerrero. Esa chispa, diminuta pero firme, fue todo lo que le quedó, cuando el cuerpo, el honor y el mundo entero parecían haberse rendido. Ip Man fue un héroe, sí, pero también fue humano. Sus logros en el Wing Chun y su legado son innegables, pero negar su adicción sería negar su humanidad. Su historia nos recuerda que incluso los más grandes pelean batallas que nadie ve, que el dolor no siempre se muestra, y que la verdadera grandeza también incluye las cicatrices que no se pueden ocultar. Adicto o maestro, quizás ambas cosas. Si este lado oculto de la historia te conmovió, te invitamos a suscribirte, porque aquí no solo recordamos a los grandes, también honramos su humanidad. Las verdaderas batallas no siempre se ven,
protagonistas del tiempo.